Queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Es un gusto para mí estar una vez más con ustedes. Este es el módulo 7 en lo que es teología histórica y hoy estaremos hablando acerca de lo que es la doctrina de la Iglesia. Estaremos viendo el día de hoy cómo se llevó esta doctrina de la Iglesia en el periodo patrístico y en el periodo de la Reforma. El siguiente, este módulo se divide en dos partes. La siguiente clase seguiremos en el módulo 7, pero en esa parte, que es la parte 2, hablaremos acerca del gobierno de la iglesia. Y estaremos viendo cómo a través de la historia se fue estableciendo el gobierno y más adelante las diferencias que tenemos con lo que es el gobierno de la iglesia católica, la iglesia presbiteriana y nosotros como bautistas, reformados o particulares, cómo se desarrolló y se estableció el gobierno que llevamos actualmente. Empecemos, hermanos, hablando acerca de lo que es la doctrina de la Iglesia en el periodo patrístico. En este periodo patrístico debemos mencionar que se empezó siempre a considerar la Iglesia como aquellos llamados por Dios. ¿Está bien? Estamos hablando acerca de la comunión de los santos llamados para alabar y predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero desde Ignacio de Antioquía se empezó a introducir el término católica para referirse a la Iglesia católica. No quisiera que se asusten con respecto al uso de la palabra católica o esta terminología, ya que en su definición y uso al principio solamente hacía referencia a que es una iglesia universal. O sea, que es una iglesia que se halla distribuida en todo el planeta Tierra. A diferencia de cómo en cierto aspecto los judíos creían que la salvación era solo para los judíos, la iglesia está mostrando este plan de Cristo que es de salvar a personas de todo lenguaje, tribu y nación, que se encuentran por ende en todas partes del mundo. Y por eso es una iglesia universal. Eso, como les estuve mencionando, lo va a estar empezando a usar Ignacio de Antioquía y según el credo niceno, que ya hemos estado llevando también en un módulo previo, se va a estar estableciendo 4 marcas de esta iglesia verdadera. Estas 4 marcas son que es una iglesia, esta única iglesia es santa, es católica y apostólica. Ahora, antes de que quizá nuestro corazón nos llame como a una alerta por esta terminología, debemos definir bien esa terminología para no asustarnos sin razón de vida. Primero, cuando este credo niceno está mencionando que es una sola iglesia, es única, está mostrando una vez más que la iglesia es solamente el pueblo de Dios. Dios tiene un solo pueblo. Nada más. La iglesia es una o única, es un solo pueblo que Dios tiene. Ahora, parecería un poco redundante, ¿verdad? Decir que solamente una, ¿acaso hay más? Pero es necesario, ya que en la actualidad, por ejemplo, nosotros tenemos amigos dispensacionalistas en diferentes iglesias. ¿Y saben lo que creen ellos? Que Dios tiene 2 pueblos. Un pueblo que es el Israel étnico, o sea, el pueblo de Israel con un terreno y un plan terrenal, y el pueblo de Dios, que es la iglesia, un paréntesis en todo su plan, que es un pueblo celestial. Así que, según amigos dispensacionalistas, recuerden que yo también fui educado y criado en ese tipo de teología. Dios tiene 2 pueblos, el pueblo de Israel con un plan terrenal y el pueblo de Dios celestial, que es la iglesia. Así que la iglesia desde el principio en el credo niceno mostraba que es solo una iglesia porque Dios tiene solamente un pueblo. En la segunda marca está mostrando que esta iglesia es santa. Ahora, recordemos que Cristo nos redimió no solamente para que ahora tengamos una vida eterna, sino comenzó en nosotros un proceso de santificación, que Él lo va a concluir. Ahora, cuando hablamos de una iglesia santa, estamos mencionando que nosotros hemos sido apartados por Dios, separados. Por eso es una iglesia llamada, los llamados afuera, apartados y separados para Cristo. Tercero, una iglesia católica. Como ya hemos mencionado, católica simplemente significa que esta iglesia es universal, está en todas partes del planeta Tierra, conformada por personas de diferente lenguaje, tribu y nación. ¿Ok? Y último, estamos mencionando también que esta iglesia es apostólica. No como en la actualidad que hay falsos apóstoles que se autodenominan apóstoles, sino que es apostólica en el sentido de que fue fundada bajo la revelación dada a los apóstoles. O sea, la palabra de Dios que vino a través de los apóstoles. Y bueno, pues por eso se llama que es única, santa o una santa. Esta iglesia también va a ser, aparte de ser santa,
universal y finalmente esta iglesia es apostólica. Está fundada sobre el cimiento de la revelación de los apóstoles. Aparte de eso, hermanos, algo que tengo que mencionarles que es muy importante, en este periodo patrístico, como ya hemos visto en otros módulos, ha habido muchas herejías. Por diferentes lados ha sido atacada la iglesia con diferentes herejías y si recuerdan bien, se han estado estableciendo diferentes concilios donde se han reunido los obispos, han estado tocando el tema y han estado dando soluciones. Ahora, fantástico, eso es algo muy bueno, pero tenemos que aprender de los errores. ¿Saben lo que sucedió en ese tiempo? Sucedió que tristemente se empezó a ver a estos obispos como protectores. Ahora, ¿qué de malo hay? Realmente están cumpliendo la función de proteger, como un pastor, ¿no? Y está bien, pero se llegó a sobreexaltarlos cada vez más y más. Se los vio y se los diferenció a los obispos de los ancianos y se los empezó a sobreexaltar a los obispos, como defensores, con buenas motivaciones de proteger la iglesia y la santa doctrina, pero esta sobreexaltación más adelante llevó a una degradación de la iglesia, del liderazgo, y luego se creyó en lo que se llamaría la sucesión apostólica y mucho más adelante el papado. Con esta buena intención de protección se llegó hasta el papado. Espero que aprendamos de esos errores y en la actualidad podamos apreciar a los pastores, pero tenerlos en el lugar correcto, ni menospreciarlos ni sobreexaltarlos. Finalmente, hermanos, algún dato pequeño para mencionar. En este periodo también hubo muchos mártires, como ustedes saben, y algunos puntos que se tocaban con respecto a grandes pecados o pecados cotidianos se empezaron a disputar y dialogar. Estos pecados cotidianos se podían confesar, se podía orar y pues se podía continuar con la vida, pero los pecados más grandes requerían el trato de los obispos y también incluso en algunos casos la aprobación de los obispos para poder ser restaurados. Y una vez más vemos esta sobre énfasis a lo que es el obispado. Y uno de los aspectos de debate más grande en la iglesia fue con respecto al martirio y aquellos que habían negado a Cristo para evitar el martirio, ¿qué se debía hacer con ellos? En algunos casos se los excomulgaba y no se los volvía a aceptar. En otros casos se llamaba a aceptarlos nuevamente a los hermanos. Y hubo un claro debate con respecto a qué hacer con ellos. Así que, una vez más, la responsabilidad terminó con los obispos y esto, una vez más, llevó a la sobreexaltación de este cargo de obispado. Entramos al periodo de la Reforma. En este periodo de la Reforma nosotros tenemos ahora a Lutero, que va a estar siendo un pionero en mostrar 7 marcas de una iglesia verdadera. La marca número 1 va a ser que esta iglesia posee la palabra de Dios. Posee y predica la palabra de Dios como su máxima autoridad. La segunda marca es que se está ejerciendo, se está ejerciendo lo que es el bautismo, porque es una ordenanza de Dios. Esta iglesia está realizando el bautismo. Tercero, la iglesia también está ejercitando lo que es el sacramento del altar, decía Lutero, y aquí hacemos referencia simplemente a que esta iglesia está guardando lo que es la Santa Cena. Número 4, también se ejerce lo que se llama el ministerio de las llaves. Ahora, tal vez esta jerga no es muy común a nuestros oídos, el ministerio de las llaves. Pastor, ¿cuál es ese ministerio de las llaves? Hace referencia a Mateo 18, que la palabra de Dios nos muestra que si hay un hermano que peca, se nos dice cómo perdonarlo y restaurarlo. Pero si el hermano no se arrepiente, tristemente al final debe ser incluso expulsado por su propio bien y por el bien de la iglesia. Y allí es donde se hace mención a que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y ahí es donde se hace referencia a este ministerio de las llaves, que en este punto número 4, la iglesia, en de ser caso necesario, debe llegar hasta el punto de reprender y, en ciertos casos, expulsar a aquellas personas impenitentes o aquellas personas que no se han arrepentido. Punto número 5, esta iglesia se reconoce también, esta iglesia verdadera se reconoce porque esta iglesia consagra y reconoce a estos ministros que Dios ha escogido. O sea, la iglesia
va a estar reconociendo a aquellas personas que han sido llamadas por Dios y les va a estar consagrando para el ministerio y para el oficio que Dios les ha puesto. Número 6, esta iglesia verdadera ora, alaba y da gracias a Dios de manera pública. No es un movimiento, la iglesia no es un movimiento masónico. ¿No? La iglesia de Cristo fue llamada para poder alabar, orar, adorar y ofrecer acciones de gracias de manera pública. Y número 7, la iglesia está en posesión de la Sagrada Cruz. Una vez más, yo sé que esta jerga puede parecer hasta católica o pensar que la iglesia es la única que tiene la posesión de la Sagrada Cruz. Tal vez no es familiar a nuestros oídos, pero recordemos que aquí lo que está haciendo mención Lutero es lo siguiente. La iglesia es la única que tiene el privilegio de poder padecer por Cristo. Nosotros como iglesia tenemos que estar dispuestos no solamente a vivir por Cristo, sino también a morir por Cristo. A esto se hace referencia cuando la iglesia posee la Sagrada Cruz de Cristo. Está siguiendo a Cristo en todo y está dispuesta a padecer persecución por el mundo y por el mismo diablo y sufrir por Cristo. Esta iglesia está dispuesta a todo eso. Estas son las 7 marcas que va a estar mostrando Lutero de una iglesia sana. Más adelante, cuando vemos a Calvino y vemos también a los que van a continuar el ministerio de Calvino, van a reconocer 3 marcas solamente de una iglesia sana. Estas 3 marcas están vinculadas a lo que Lutero también enseñó. La primera marca es que una iglesia verdadera va a estar poseyendo la palabra de Dios y predicando la palabra de Dios, tiene una sana doctrina. La segunda marca, según Calvino y más adelante todos los que van a continuar el ministerio, la segunda marca es que esta iglesia está ejerciendo las ordenanzas de Dios o los sacramentos, como le llamaba en ese tiempo Lutero, el bautismo y la Santa Cena. Y la marca número 3 es que la iglesia ejerce disciplina eclesiástica. Esas son 3 marcas. Recordemos que esto es algo muy importante también para nosotros y para nuestros tiempos, no solamente para ese entonces, ya que actualmente cuando una persona busca una iglesia, a veces busca otro tipo de cosas. ¿Cuáles son sus prioridades? Tal vez cercanía a su casa, tal vez una buena escuela dominical, pero tenemos que ver cómo estos santos hombres de Dios estaban dando una gran prioridad, uno, a la palabra de Dios. Tiene que haber una exposición correcta de las Escrituras. Número 2, deben cumplirse estas ordenanzas de bautismo y Santa Cena de manera correcta. Y número 3, tenemos que recordar que Cristo dio su vida para poder rescatar a sus ovejas y poder iniciar en ellos este proceso de santificación. La iglesia no puede andar viviendo en tinieblas. Es por eso que está el tema de la disciplina eclesiástica. En caso de que haya un hermano impenitente que no quiera arrepentirse de su pecado, la iglesia está en la obligación bíblica de expulsar a este miembro por su bien y por el bien de la misma congregación. Así que esas son las 3 marcas que estaba mostrando Calvino de lo que es una iglesia de una iglesia verdadera. Calvino también aportó bastante en poder diferenciar lo que es la iglesia visible y la iglesia invisible. Cuando hacemos referencia a esto, estamos simplemente mencionando que la iglesia invisible son todos los santos de Dios que se hallan en todo el planeta Tierra, santos verdaderos, o sea, verdaderos creyentes, pero es invisible porque nosotros no vemos los corazones. Dentro de una congregación hay quizás 100 personas que manifiestan creer en Cristo. Aquellos que son genuinamente salvos son parte de la iglesia invisible que nosotros no podemos ver en los corazones, por eso es invisible. La iglesia visible son esas 100 personas que manifiestan creer en Cristo. ¿Okay? Es visible porque podemos ver quiénes están manifestando, pero no sabemos cuáles son genuinamente salvos. Así que Calvino aportó bastante haciendo esta diferenciación entre lo que es la iglesia visible, o sea, las iglesias locales que manifiestan creer en Cristo, y la iglesia invisible, que se halla en todos los lugares, que son los verdaderamente salvos, que solamente Dios puede ver y nosotros no podemos ver los corazones. Hubo mucho que aportaron los reformadores en lo que es la sana doctrina y en la separación de la Iglesia Católica. Hubo muchas cosas buenas, pero tristemente entre los reformadores, ya sean como Calvino, Zwinglio e incluso, Lutero, Zwinglio y Calvino,
Tristemente, ellos mantuvieron lo que es una relación de la iglesia y Estado. Y esto fue algo que tristemente impactó bastante. Había casos incluso donde el Estado podía inmiscuirse y realizar disciplinas eclesiásticas. Ahora, ¿qué sucedió? Avanzando en el tiempo, en la primera confesión bautista de 1644, se va a estar estableciendo dos puntos muy importantes que nos van a diferenciar a nosotros, los bautistas reformados o bautistas particulares. Se va a establecer una separación entre la iglesia y el Estado. El Estado no puede involucrarse en temas de decisión de la iglesia local. Y el segundo punto importante es que las iglesias son autónomas, o sea, cada iglesia es independiente, cada congregación. Así que estas congregaciones independientes deciden quiénes serán sus oficiales, deciden también a quienes aceptan en su membresía y a quienes expulsan en su membresía. Hay un compañerismo entre iglesias locales, pero es un compañerismo. No hay una autoridad de una iglesia más grande sobre otra, más pequeña sobre otra, una iglesia más antigua sobre otra. Así que, como les dije, en esta primera confesión bautista de 1644, hay estos dos puntos muy importantes: la separación de la iglesia y el Estado, y que las iglesias locales son independientes o son autónomas. Finalmente, en este módulo 7, en parte 1, una diferencia muy grande que tuvimos nosotros, los bautistas reformados, bautistas particulares, con la Iglesia Católica, con los presbiterianos, incluso con la denominación congregacionalista, es que ellos sostienen el bautismo infantil o el paedobautismo. Nosotros mantenemos un bautismo a aquellos que profesan creer en Cristo como Salvador. Cuando nosotros vemos la Gran Comisión, nuestro llamado es a ser discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que nosotros hacemos esto, buscar este discipulado y bautismo. Estos amigos presbiterianos, congregacionalistas y lo mismo, la Iglesia Católica, realizaban el bautismo infantil, aunque lo hacían por diferentes razones. No tienen las mismas bases el por qué bautiza un católico y un presbiteriano. Es muy importante que marquemos eso. Simplemente mencionar que la Iglesia Católica cree que en este acto de bautismo se está infundiendo gracia, pero la Iglesia Presbiteriana no cree así. Pero aún, a pesar de esas grandes diferencias, ellos bautizan a infantes y eso es algo que nos diferencia a nosotros bastante. En el siguiente video, que continuamos en el módulo 7, en la parte 2, estaremos hablando acerca del liderazgo y el gobierno dentro de la iglesia. Estaremos viendo desde los primeros años, una vez más, desde el periodo patrístico y cómo se anduvo desarrollando hasta la actualidad. Y veremos en qué se diferencia el gobierno de lo que es la Iglesia Católica, el gobierno de la Iglesia Presbiteriana y el gobierno de nuestras iglesias bautistas reformadas. Hermanos, una vez más, que el Señor los bendiga, un gran abrazo y bendiciones.